Bendiciones, mis amados hermanos. Es un placer poder estar una vez más acá hablando de la palabra profética, que es más segura y que por lógica nos deleita un gran montón por todas las cosas lindas y bellas que está viviendo la iglesia en este último tiempo. Con respecto a la palabra que se cumple, realmente es un gozo para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarle de uno de los misterios más hermosos que uno puede abordar realmente en la vida, y es cómo eligen, de eso quiero hablarle, de cómo eligen a la iglesia novia de Cristo. Es impresionante cuando uno lo estudia, lo entiende, realmente es muy maravilloso. Claro, hay que entenderlo y creo que para eso necesitamos una relación con la palabra y con el Espíritu Santo para poder entender esto que es muy maravilloso. Claro, ha habido mucha controversia con respecto a esto porque no se entiende o no se ha entendido la palabra iglesia. Yo creo que ese ha sido el factor que ha hecho que muchos no entiendan realmente el por qué hay una iglesia novia, iglesia cuerpo, iglesia Israel, etcétera, que ahora se los voy a mencionar quizás más adelante. Pero iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia, que significa lo que es llamado. También significa congregación de, o reunión de gente, o cualquier otro grupo organizado de creyentes o no. Eso es lo que significa eclesía. Claro, la palabra más usada es asamblea, que es Kaal en hebreo, K-A-H-A-L, si usted quiere ir a investigarla, que le va a ser de mucha edificación si lo hace. Entonces, la palabra más usada es asamblea, Kaal, en hebreo, congregación o comunidad o compañía significa eso. Eso es muy importante que lo entienda. Mire, esta palabra Kaal pasa a la versión griega Septuaginta de la Biblia como eclesía. Eclesía aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es especialmente en la versión griega para hablar de la congregación de Israel o asamblea, que es lo que significa Kaal. Mire, le digo todo esto porque es muy importante que veamos todo lo que le estoy mencionando. Otro dato importante: los traductores del castellano no usan la palabra Kaal en el Nuevo Testamento, asamblea, ¿no? Ellos no la usan. Kaal, asamblea, que es congregación o comunidad, que es lo que significa Kaal. Ellos sustituyeron esta palabra con el término iglesia. Por eso es muy importante que lo entendamos. Ahí la sustituyeron. Entonces, el término iglesia, eclesía, nunca estuvo ausente en toda la Biblia. Muy interesante que lo sepamos de esa manera. Bueno, ¿por qué le menciono todo esto? Porque de esa manera vamos a entender que hay eclesía, iglesia novia, eclesía, iglesia cuerpo, eclesía, iglesia Israel, eclesía, iglesia naciones salvas, etc. Podemos ver a la luz de la Biblia todo eso. Por lo menos podemos atisbar también que a Adán se le sacó una costilla y el ser humano tiene 24 costillas. Ahí podríamos hablar quizás de hasta 24 grupos, por poner una figura, por poner un ejemplo. Pero es muy interesante que lo entendamos eso. Mire lo que dice Hebreos. Por eso es que Hebreos dice así, y abra su Biblia si usted la tiene a mano. Si no, escúcheme y va a ser de mucha edificación para usted.
Después lo comprueba, lógico, cuando usted estudie detalladamente lo que le estoy hablando. Versículo 22 y 23 del capítulo 12 de Hebreos dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Esto. Note, versículo 23 es clave. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Pero lo que quiero destacar acá, en este versículo profundo, quiero destacar la primera porción del versículo 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos. ¿Oyó eso usted? Os habéis acercado a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. O sea, hay una iglesia de primogénitos. Los primogénitos, según el contexto bíblico, es la iglesia que disfruta la herencia total como un primogénito en el Antiguo Testamento. Los privilegios disfruta el primogénito, el que hereda el trono. Eso es lo que, hermano, implica el primogénito. Lo bello es que la iglesia novia es la que gozará de todos los privilegios en el cielo. ¿Por qué? Porque es la primera que va a ser levantada en el arrebatamiento, o lo que conocemos como el rapto. Es la primera que va a ser levantada. Entonces, aquellos que creen que la iglesia se va a quedar en la tribulación, o va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, porque muchos creen que va a ser así. Quizás piensan así porque no han entendido a los distintos grupos que, hermano, se le llama iglesia, eclesía, congregación de. Y creo que ese es un factor que ha hecho que muchos, innegablemente, no puedan, hermano querido, distinguir los diferentes grupos, y a todos los meten en una sola bolsa. Y hemos visto que realmente no es así cuando entendemos la palabra Kaal y eclesía, cómo funcionan. Ahora, para entender este tema tan difícil, debemos de tener revelación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder leer entre líneas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está escrita por dentro y por fuera. Y solo a través del Espíritu Santo, usted y yo sabemos claramente que solo a través del Espíritu Santo uno puede tener un mejor panorama. Porque Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía. Y la misma Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Y nos enseñará cosas extraordinarias realmente. Y yo creo que cuando estamos sumergidos a la palabra de Dios, sucede eso. El Espíritu Santo te alumbra, te da luz, te da rema. Lo que no entendías antes ahora se te hace más claro, porque estás más relacionado, ¿verdad? Y yo creo que se necesita, hermano, tener esa relación para poder así, de esa manera, delante del Señor, poder así entender muchas cosas. ¿Me entiende? Entonces yo creo firmemente que eso es muy fundamental, que lo entendamos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un grupo selecto llamado la iglesia novia, que es sacada de la iglesia cuerpo de Cristo como vencedores. Es que eso es muy fundamental. ¿Por qué? Porque tiene una estrecha relación con el Espíritu Santo. Es que ese es, yo creo que ese es el factor importante ahí. Ahora, para entender mejor cómo se selecciona la iglesia novia, la que se va a casar con Cristo y la que se va en el arrebatamiento, o la que es levantada primero. Note que hay grupos que son levantados,
Y eso es muy importante entenderlo también. Es decir, hay turnos, ¿verdad? Mire, esto es fundamental porque primero tenemos que comprender la función, el cuadro de los dos Adanes. ¿Sabe que hay el primer Adán y el postrer Adán, ¿no? Adán de la tierra y Adán, Cristo, del cielo. Hay que entender porque ahí está realmente muchas respuestas de lo que estoy tratándole de explicar. Por ejemplo, para sacar a la novia, esposa del cuerpo de Cristo, su Eva, Dios usó la misma operación como lo hizo con el primer Adán. Hizo la misma operación, solo que una terrenal y la otra espiritual. Y eso lo entendemos por el Espíritu. Por ejemplo, vamos a explicar. El primer Adán estaba solo y necesitaba una esposa. Esposa que estaba dentro de su cuerpo, ¿no? Esposa que estaba dentro de su cuerpo, del cuerpo de Adán. Es decir, ahí estaba Eva. Por eso dice la Biblia, y por eso esto es muy importante que lo veamos en Génesis. Quiero que vayamos ahí, capítulo 2, versículo 18, y leamos para entender. Génesis 2, 18. Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Versículo 21 al 23. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo. La palabra sueño, ¿no? Dormir. Repito, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre, del cuerpo de Adán, fue tomada. ¿Oyó eso? Muy interesante, póngame atención. Si usted nota, no era bueno que Eva, la que iba a ser su esposa, estuviera dentro del cuerpo de Adán y Adán estuviera solo. No era bueno que estuviera ahí, sino que era necesario sacar de esas 24 costillas del cuerpo una novia. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a entender lo que significa la iglesia novia de Cristo. Note que Adán no se casó con su cuerpo. No. Adán se casó con Eva, pero el cuerpo quedó dormido. O sea, después lo van a despertar innegablemente al cuerpo, ¿no? Pero si usted nota, él no se casó con su cuerpo. Póngale para entender, no se casa con iglesia cuerpo, sino con la que le sacan del cuerpo. Lo tremendo es que el Padre duerme al cuerpo de Adán, que en la figura es la iglesia cuerpo, y de ahí saca a Eva. Claro, después despierta al cuerpo de Adán y lo sigue alimentando. ¿Notó eso? Qué interesante. Después despierta al cuerpo de Adán y lo sigue alimentando. Porque si Dios cuida las aves, también cuidará de todos nosotros también. Pero sigue alimentando al cuerpo. Incluso será sustentado en la tribulación también y en la gran tribulación. Porque a pesar de todo lo que va a pasar en la tribulación y en la gran tribulación, el Señor es como que hace que esa iglesia que se quedó tenga una experiencia, porque yo creo que si no tiene una experiencia no va a poder soportar la tribulación. Y yo creo que
cuando nosotros volemos, y aquellos que nos conocen mucho y se quedaron, se van a dar cuenta que todo lo que se predicó era verdad. Y yo creo que Dios va a hacer una operación ahí tremenda. Van a tener que vivir una experiencia para poder entregar sus vidas. Porque si no creo que lo entregan de otra manera. Por eso, hermano, el resto del cuerpo de Adán, volvamos ahí, siguió siendo su cuerpo. Miembros, ¿no? Como dice la Biblia. Los miembros del cuerpo. Entonces, siguió siendo el cuerpo de Adán. Pero Eva se convirtió en su esposa. Qué tremendo, ¿no? Qué figura impresionante. Ahora, mire, entonces, solo por revelación podemos decir que el Padre, a través del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, iba a hacer lo mismo con el postrer Adán, que es Cristo. Solo que la operación, y esto es muy importante, iba a ser espiritual. Esa es la diferencia. Leamos para entender lo que les trato de transmitir en esta porción. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 al 48, dice así. Sin embargo, el espiritual no es primero, Cristo, sino el natural. No, leamos el versículo 45 para llenar todo el... si le dije del 45 al 48, estaba leyendo el 46. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, ¿oyó? Y el último Adán, Cristo, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual el espiritual no es primero, ¿oyó? Sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, escuche bien, y el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. ¿Oyó? Mire qué maravilloso ahí. Si usted nota, estos versículos nos enseñan que una esposa es sacada del polvo terrenal y la otra del polvo celestial. Quiere decir, ahí hay una operación espiritual cuando lo vemos detalladamente, cuando lo vemos bajo la lupa del Espíritu Santo. Note usted, hay un Adán y hay otro Adán. Y a uno le sacan una esposa y al otro también le van a sacar una esposa. ¿De dónde se la van a sacar? ¿Y de dónde se la sacan a los dos? De su cuerpo. Entonces, la elegida del cuerpo de Cristo es la novia de Él. La que se casa con Él, la que es arrebatada y la que es levantada para que sea la amada. Bien claro, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿cómo se sabe si uno es la iglesia novia o la que se va a casar con Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se sabe? Yo creo, hermano, que el amor siempre marca la diferencia. Como en un matrimonio, el amor marca la diferencia. Como en una pareja, el amor marca la diferencia. ¿Por qué? Porque una novia enamorada siempre está esperando que venga el amado, el novio. Eso es, pero hasta natural. Y yo creo que la novia es aquella que está esperando al novio, deseando que aparezca, que se manifieste ese amado. No sé si usted lo dirá así, pero es así. Aparte, mire, la novia es aquella que se consagra para su esposo, la que es fiel y es la que está venciendo dentro del mundo de apostasía que está viviendo. Es decir, es la que trata de no contaminarse en medio de
toda la corrupción espiritual que se mueve, incluso en la iglesia. Se mueve una corrupción impresionante. Y yo creo que la iglesia novia es aquella que realmente busca ser fiel, busca hacer lo correcto, no lo perfecto, como hemos dicho, porque aún nos alcanza el pecado. Pero aquella novia que anhela realmente estar con el amado, tiene esa característica muy fundamental, que debemos de comprenderla, entenderla, y que debemos saber que así es como se mueve. Por eso la iglesia novia, si podemos ver la figura perfecta, la iglesia novia es la vencedora, la que se va a sentar en el trono con Cristo, la que va a tener, como dije, todos los privilegios, la que va a tener, hermano, la heredad, y va a ser coheredero con Cristo. Porque Apocalipsis capítulo 2 y 3, vamos a ver ahí nosotros una serie de vencedores sacados de las diferentes iglesias que son mencionadas ahí. Pero mire, en el capítulo 3, vamos a ir y después voy a leerle otros versículos como para dejarle bien clarificado esto, que es interesante entenderlo. Apocalipsis 3:21 dice así: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Oyó eso? Nota, la novia vencedora es la que se va a sentar como esposa en el trono con Cristo. También, si usted nota, en las 7 iglesias, que es, póngale para entender la figura, es la iglesia cuerpo, ¿verdad? Sacan a los vencedores de ahí y es a los que les dan los privilegios eternos delante del Señor. Por eso también dice Apocalipsis 2:7, le voy a leer rápido los versículos para que los entienda. Después estudia usted innegablemente todo lo que estoy diciendo. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oiga, allá donde va a ir la novia de Cristo. Versículo 11. Mire, ahí le está hablando a la iglesia de Éfeso. Después a la iglesia de Esmirna le dice en el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, no va para la tribulación. Allí le habla a la iglesia de Esmirna. Luego le habla en el 17 a la iglesia de Pérgamo y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Una relación personal, no directa, con el amado. Versículo 26 a la Tiatira, y dice: al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Oiga, y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Note ahí toda la autoridad total. Apocalipsis 3:5 a la iglesia de Sardis. Oiga cómo dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que van a haber borrones, mire, tremendo, ¿eh? Bendita sea la misericordia de Dios, que a la novia la van a guardar. No borraré, dice, ahí dice, mire, tremendo. Lo más bello que yo miraba es que a la iglesia novia le dicen estas palabras, capítulo 3, versículo 10 al 13. Mire cómo le dicen. Le leo rápido.
porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes sobre la tierra. Eso es lo que se avecina, la tribulación y la gran tribulación, que es lo que está hablando ahí. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome, robe tu corona. ¿Oyó? Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Oyó? A ella le va a dar el otro nombre para la eternidad, el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Note qué tremendo usted pudo ver en estos versículos, cómo sacan un grupo de vencedores y el privilegio que se les va a dar a ellos. La pregunta sería, ¿y los otros? ¿Qué pasa con los otros? Que son iglesia. Bueno, lo que pasa con ellos es que lavan sus ropas y las emblanquecen allá en la tribulación y los meten al reino. Los salvan, pero bajo juicio. Entonces es muy interesante que entendamos eso, porque es clave. También la iglesia que tiene la categoría de novia, de esposa de Cristo, es una eclesía, una iglesia sujeta y respetuosa, como lo debe ser una esposa a su esposo. Esa es la iglesia. Yo creo que la iglesia es aquella que se sujeta a la palabra, a lo que determina Dios, a lo que dice Dios. Y eso es muy interesante que lo entendamos, porque es una característica muy fundamental, porque es una iglesia que realmente respeta. Por eso es que la Biblia dice que la mujer respete a su marido, y habla especialmente de la iglesia que respeta los principios del amado. Por eso se puso el ejemplo de Efesios 5, cuando habla del matrimonio, pero realmente está hablando de la relación de Cristo y la iglesia, aunque lógicamente es un principio que debemos nosotros respetar. Vamos a Efesios capítulo 5 para entender. Versículo 22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres, dice acá, deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Oyó? Versículo 32 al 33. Grande es este misterio, pero hablo con respecto a Cristo. Oiga, hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Note, esto es muy importante. La novia que se va a convertir en la esposa de Cristo es una iglesia sujeta. Es una iglesia respetuosa a la palabra de su esposo, la Biblia, ¿no? Y también, hermano querido, está relacionado de cómo un matrimonio puede encontrar el verdadero equilibrio que menciona acá. Lo que pasa es que el enemigo ha distorsionado lo que significa la sujeción, lo que significa el respeto. Y hoy no hay respeto sobre esa situación, porque tal vez muchos han malinterpretado realmente ese sometimiento, porque lo ven como un sometimiento de esclavitud o de machismo. Y lógico, no está hablando el Señor absolutamente de eso. Yo creo que cuando el hombre y la mujer funcionan de acuerdo a los principios que Dios delegó a cada uno de ellos, entonces se puede vivir mejor. Porque incluso al hombre se le piden más responsabilidades que a la mujer, porque a la mujer se le pide una sola: sujétese.
Y a la esposa de Cristo se le pide una sola: sujétense a sus autoridades, en las autoridades. Porque esa es una de las características que vamos a ver realmente nosotros de una iglesia novia. Oh, hermano, es que cuando uno tiene este concepto bien claro de lo que significa la sujeción, el respeto, mire, la iglesia disfruta de bendiciones. Uno disfruta de muchas cosas porque ahí entra la obediencia a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere que hagamos. Y hay muchas cosas que nos pueden privar a nosotros, nos pueden privar de deleites en el futuro por no obedecer aquellas cosas que están en la palabra de Dios y que debemos de hacerlas. Tratar de hacerlas para que así de esa manera, hermano, Dios vaya regulando nuestra vida y el día de mañana alcancemos una estatura bien elevada y madura delante del Señor. Aparte, cuando dice que se somete o se es sumisa, está diciendo que es obediente. No se enfrenta a su esposo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la vuelve dócil, sabia, inteligente. La mujer sabia edifica su casa. La mala con sus manos la destruye, dice la Biblia. Entonces, note que el Espíritu Santo es clave. Porque cuando el Espíritu Santo está trabajando en la novia, en la mujer, pongamos las dos partes, física como espiritual, wow, es mucho más fácil que la mujer pueda, hermano, entender ese principio, porque se ha ensuciado mucho verdaderamente la palabra de Dios y muy poco se habla, o muy pocas mujeres hablan de la sujeción. ¿Por qué? Porque es como que se les estuviera, hermano, metiendo a una esclavitud, que aún la palabra es horrible porque no es así. No es eso lo que pretende Dios, sino que por el misterio de la mujer, ¿verdad?, que es largo innegablemente, Dios le puso coberturas, le dio este diseño, porque aquí está en Efesios. Le dio este diseño porque un día la va a liberar de nuevo. Note que ella venía preso en el cuerpo de Adán, ¿no? Ahí estaba, como nosotros también. Y Él nos va a liberar completamente en el futuro para que podamos ganar algo más de lo que realmente perdimos por desobediente. Wow. Pero eso sería otro tema. Lo bello es que cuando somos dóciles, mansos y humildes, es más fácil que el Espíritu Santo se mueva en nosotros con sus dones. Sí, es mucho más fácil. Porque el Espíritu Santo no tiene impedimentos. Se puede mover más fácil en nuestra vida. Y eso es muy clave dentro de la vida espiritual. Consagrarse al Señor es lo mejor que puede hacer uno. Leer la Biblia, discipularse, eso es pero esencial dentro de este camino para poder entender las instrucciones y para poder, a través de hacer esas instrucciones, poder adquirir la bendición de Dios. Sí, así es. Aparte, mire, parece que la iglesia novia es aquella que habla lenguas angelicales. Al menos eso casi lo podemos ver en la Biblia. Que habla lenguas, lógicamente, constantemente, para que solo el novio la entienda. Los códigos del novio y la novia, ¿no? Cuando noviamos, ¿verdad? Nos damos a conocer bajo códigos que solo conoce el novio y la novia. Y uno, hermano, sabe, y ella sabe también, cuando se le está dando una orden, y a veces sin hablar, solo con una seña. Y yo creo firmemente que la novia es aquella, hermano, que habla lenguas constantemente. Lógicamente hay muchos que hablan lenguas y quizás se van a quedar también, pero porque no tuvieron una continuidad, ¿verdad?, en ello. Pero ¿por qué le digo esto? Porque es como que la Biblia nos deja ver eso. En Marcos capítulo 16, quiero que vaya usted conmigo en el versículo 17,
que dice, y estas señales, oiga, acompañarán a los que han creído. Los que creen la palabra desean hacer realmente lo que la palabra dice. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. ¿Oye? Hablarán en nuevas lenguas. Si usted nota, el hablar en otras lenguas es una de las características que iba a tener la iglesia novia. Eso es un detalle muy interesante. Es una característica muy tremenda que muchos lógicamente hasta se oponen a que no hay lenguas y que eso es del diablo. Otros dicen que eso ya no existió. Y aquí dice, mira, aquí dice claramente, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. A los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Quiere decir que todo aquel que ha creído, el creyente, necesita realmente manifestar, permitir que esas lenguas que están allá adentro fluyan a través del Espíritu Santo. Si usted nota, hablar en otras lenguas es una de las características que iba a tener la iglesia novia. Qué tremendo. Por eso, si usted ha parado un poco de hablar en lenguas, mire, suéltese, háblelas donde quiera. Son suyas, Dios se las dio. Y así de esa manera edifíquese en gran manera. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que el mundo no lo iba a entender, sino solo Dios. Y es que esa es otra cosa tremenda, hermano. Así dice 1 Corintios 14:2, que solo Dios iba a comprender eso. Quiere decir que, como en la guerra, ¿no? En la guerra a veces se ha usado tribus de los países para que los satélites que están en el aire no entiendan las comunicaciones cuando se va a una guerra. Y esto es así. El diablo no entiende absolutamente cuando nosotros hablamos de incluso misterios, pero Dios los está entendiendo. Mire, hasta de esa manera es protegida la novia. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo? ¿El postrer Adán? ¿Qué pasa? Mire, el cuerpo de Cristo dormido lo despiertan en la gran tribulación para hacer efectiva su salvación, el regalo que se le dio. Por eso Efesios me impactó, porque mire cómo dice Efesios, como para que se dé cuenta de la salvación tan grande, del regalo que Dios le da a la iglesia cuerpo. Porque el ser salvo es un regalo de Dios. El ser novia es un premio que hay que ganar. Por eso es diferente en gran manera, ¿verdad? La una como la otra. Pero mire cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Vio? Quiere decir que el cuerpo lo va a salvar, pero lo va a salvar allá en la tribulación. Note, el Señor va a salvar a la iglesia cuerpo, es decir, a la mayoría de costillas. ¿Por qué? Porque a Adán solo le sacaron una de su cuerpo, pero se quedaron las otras allí. Él se casó con una de su cuerpo. Por lo tanto, esta iglesia va a ser salva allá en la tribulación. Por eso es que la Biblia nos deja ver que la mayoría de costillas, ¿no?, se queda en la gran tribulación. Para entenderlo espiritualmente. Apocalipsis. Vamos a leerlo. Para aquellos que no saben este detalle, que es muy interesante, que ahí está bien dicho. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice así. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las tribus, oiga, naciones,
que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Versículo 13, o el 10 leamos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13 y 14. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oye, allí fueron a limpiar sus ropas, el cuerpo, para entender bien la figura. Todo esto nos deja ver que primero tuvo que haber primicias antes de la cosecha grande de salvos. Tuvo que ver. Y las primicias son la iglesia novia, la esposa que se vestirá no solo con vestiduras blancas, sino blancas resplandecientes. Ahí marca la gran diferencia. Todos los salvos, mire, acá en el capítulo 7, vemos que los salvos están vestidos con vestiduras blancas. En cambio, cuando habla de la iglesia novia, la que se va a casar, la que se va a ir en el arrebatamiento, mire cómo la ve Juan y cómo se mira aquí en Apocalipsis para marcar la enorme diferencia. Oye, cómo dice capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a mí me impacta siempre el versículo 8, la primera porción de la palabra que dice: y a ella, ¿oyó? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque son las acciones justas de los santos. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino, ¿oyó? Y a ella, qué privilegio, ¿no? Y a ella se le dio vestirse de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente. Y a ella exclusiva. ¿Por qué? Porque es la vencedora, la que ganó el premio. Por eso le digo yo que ser novia es un premio. La novia es la que gana el premio. Y porque así dice la Biblia, hermano. Como decía Pablo, todos corren el estadio, pero solo uno gana el premio. Pero también los otros, cuando llegan, bueno, participaron de la carrera. Y aunque llegaron todos tambalecos allí, hermano, esperan al último hasta que llegue. Pero el primero se va, hermano, a hacer la fiesta, todo. Ahí va la gente detrás, ¿verdad? Como una carrera normal. A ese aplauden, al otro lo espera más o menos la familia, los amigos. Si es que llega, si no se desmaya en el camino. ¿Me entienden lo que les trato de decir? ¿Por qué? Porque creo que ser la iglesia novia es un premio que se gana. De esfuerzo, de pelea, de lucha, de sometimiento. Pero no un sometimiento a la fuerza legalista, sino es un sometimiento personal que por amor, ¿no? Uno lo hace, y cuando hace las cosas por amor es un deleite. Cuando uno hace las cosas por amor, oh hermano, no es aburrido. Oh, cuando uno esté enamorado puede ir a cualquier lugar y no siente carga, sino que siente deleite. Si tiene que esperar horas, espera horas, porque el amor es así, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, hermano, es tremendo. Ahí está en 1 Corintios 13. Ahí está todas las características. Pero solo ser salvo es un regalo que otorga Dios para el reino terrenal. Por eso muchos, la mayoría, se va a quedar en la tierra, en el reino.
Primero gobernado por el Señor Jesucristo, los 1000 años. Luego de los 2000 años se le entrega el reinado a David para que David siga, ¿no?, todo el diseño que Dios tenía para Israel. Y ahí incluso llegan todos aquellos que son salvos. Todos los salvos de todas, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Naciones salvas. Ahí van a estar los patriarcas, los reyes, los apóstoles del Cordero. Van a estar ahí, hermano, disfrutando de toda la bendición y de todos los pactos que Dios hizo con sus patriarcas. Todos ahí van a tener ese privilegio delante del Señor de poder disfrutar del reino. Por eso el llamado para los que van a ser parte de la novia de Cristo, la que se va en el arrebatamiento, la que se va a casar, la que anhela realmente ir con el Señor, ¿verdad? El llamado es Lucas capítulo 21. Voy a leerle 2 versiones para poder amplificar lo que le trato de transmitir. Lucas 21, 36 dice de esta manera, para que usted pueda tener una mejor amplitud de lo que el Señor quiere. Dice así: mas velad, Lucas 21, 36, mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, ¿oyó?, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Oyó eso usted, hermano? Ese es el tiempo de buscar a Dios. Biblia aramea, que es la que me gusta, como dice, para amplificar el concepto. Velen y oren en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie en presencia del Hijo y estar en presencia del Hijo del Hombre. ¿Oyó eso? ¿Notó? Velad en todo tiempo, orando. ¿Por qué? Porque si alguien no es tenido digno de escapar en la última hora, no será levantado como primicia, como iglesia novia, si no es tenido por digno de escapar. Lógico, si nosotros estamos en este ambiente y estamos anhelando, deseando hacer lo correcto delante del Señor, como se lo he dicho en otras oportunidades, en usted como en mí se va a cumplir 1 Tesalonicenses 5:23, si no me equivoco, que dice: y el Dios de paz os santifique por completo. Y mejor se lo voy a leer: el Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que 1 Tesalonicenses 5:23 lo dice de esa manera, sí. Y que el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó eso usted? La última operación en aquellos que anhelamos y deseamos que aún nos alcance el pecado, la va a hacer Dios para presentarnos puros delante del Señor en su venida. Qué tremendo. Y eso Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Entonces, por revelación podemos decir, y yo voy terminando, que nosotros venimos a esta tierra para ganar algo más en el futuro eterno. ¿Por qué le digo esto? Porque a nosotros nos escogieron en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. ¿Oyó bien? Nos escogieron en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que
ya existíamos en espíritu, porque Dios es el Padre de los espíritus. En otras palabras, la esposa, la iglesia novia de Cristo, la escogieron antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque venía dentro del segundo Adán. O sea, usted y yo éramos del polvo celeste. ¿Notó? Dicho de otra manera o de otra forma, la novia hizo el viaje en las entrañas de Cristo. Ahí hizo el viaje. Como Eva. Eva lo hizo en las entrañas de Adán. Por eso dijo Cristo que nosotros no somos de este mundo. ¿Te acuerdas? La iglesia novia es hecha del polvo celeste. Y la iglesia cuerpo, la iglesia que se va a quedar, fue hecha el primer Adán, ¿no? Todo Israel fue hecho del polvo. Por eso ahí todos los del polvo se quedan en la tierra. Y todos los que fueron hechos arriba se van hacia el universo. Es que matemática, ¿no? La figura es muy perfecta. Porque el primer Adán, como lo leímos, ¿no? Es terrestre. El segundo es celeste. Y nosotros somos del celeste. Y usted y yo, qué maravilla, no somos de este mundo. Aunque digan, estos tipos ya la verdad, ya, con eso están diciendo, ya basta. Pues déjeme decirle de que bendita sea la misericordia de Dios que nos escogieron en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Usted puede verlo, si quiere verlo. Pero mire qué tremendo, parece ser, como que parecería, ¿no? Que hasta la novia viene predestinada. O sea, como que se deja ver eso, pues también. Pero yo creo que la que se convierte en novia, iglesia de Cristo, la que se va a casar, es una iglesia que realmente está despierta en el tiempo donde debe de estar. Está pendiente, como lo debe de estar una novia ataviada para su marido. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza que espero que sea de mucha bendición para su vida. Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pido, Señor, que te glorifiques en cada vida, en cada corazón que va a escuchar el mensaje, que tú puedas revelarte, Señor, y enseñarle a través de tu Espíritu Santo lo que hemos hablado, y así de esa manera, Señor, tener un concepto claro de lo que es ser novia de Cristo, de lo que es eclesía y de lo que es Kaal. Esas palabras, Señor, que están ahí, ¿verdad? Escritas en griego, en hebreo. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Padre, que te reveles, que te glorifiques y que cada día nos des palabra revelada, palabra fresca para poder llevarle a tu pueblo, Señor. Y que tu pueblo pueda así de esa manera entender el rema de tu Espíritu, Padre. Y que no tema, porque esto no es de temer, sino de dar gracias, porque estamos a punto de irnos contigo. Padre, te pido que te glorifiques en el nombre poderoso de Cristo y bendiga a cada familia, a cada hombre de Dios que escucha estas enseñanzas. Yo lo bendigo desde este punto de la Argentina, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te doy gracias. Amén y amén.